Vale, pues yo Bueno, en un primer lugar quería dar las gracias, ¿no? En especial a Isabel y a todos vosotros, ¿no? Por estar ahí y escucharme, ¿no? Yo creo que para mí siempre es un punto muy positivo poder intercambiar, ¿no? Sobre todo con los estudiantes, que es la juventud, que pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Siempre pienso que es positivo. Soy la directora de la Asociación Caribu, Amigo de los Pueblos Africanos. Como bien dice, ¿no? La palabra Caribu significa bienvenido en Swahili. La asociación fue fundada en 87, pero declarada de utilidad pública en 1991. ¿Por qué? Fue fundada por un grupo de misioneros y laicos que vivieron en África y al volver aquí en España se dieron cuenta de la situación de los inmigrantes que se moría debajo de los puentes de Plaza de España. Es cuando tomaron la decisión de fundar la Asociación Caribu. Desde sus inicios, los objetivos de Caribu es afrontar, ¿no? En la ayuda humanitaria y la integración a la población de África subsahariana, principalmente, aunque entra también argelinos, los de Libia, Túnez, menos los marroquíes, porque hay bastantes asociaciones que dan apoyo a los marroquíes aquí en España, pero no obstante, si acude, siempre también le damos la bienvenida. Caribu tiene como muchas líneas de actuación a la hora de trabajar. Tenemos bastante servicio, tanto el servicio de ayuda humanitaria, el servicio jurídico, porque muchos cuando llegan en situación de ilegalidad, no tiene papeles. Por lo tanto, este acompañamiento de la primera acogida para poder ayudarles, dirigirle un poco qué trámite tiene que hacer, poder orientarle hacia otras entidades también más especializadas en temas de asilo y otros temas más. Servicio jurídico, servicio sanitario, alojamiento, porque tenemos alojamiento tanto para las mujeres en situación de vulnerabilidad grave, vulnerabilidad moderada y vulnerabilidad leve. ¿Qué quiero decir con vulnerabilidad grave? Vulnerabilidad grave, a veces tenemos mujeres embarazadas que han saltado la valla y por un problema, pues ha tenido, por la situación de saltar la valla, ha tenido un problema. O una que ha intentado saltar la valla, pues perdió, por ejemplo, un ojo, una pierna. Eso es lo que llamamos vulnerabilidad grave. O también puede ser chicas enfermas que están en espera de algo de trasplante de una cosa. Luego, pues, vulnerabilidad moderada, que ahí depende un poco de tipo de violencia, ¿no? De género. En ese sentido, también puede ser por el tema de trata, pues puede ser también por el tema. Ahí las otras mujeres no saben la vulnerabilidad que tiene cada una, solamente sabe que ella es inmigrante, está en una situación igual o peor que la mía. No sabe qué tipo de vulnerabilidad realmente tiene, salvo si está enferma. Luego, pues vulnerabilidad leve muchas veces suele ser que una mujer está aquí, lleva tiempo, pero una situación X puede ser también de ERTE, o ha perdido el trabajo, o estaba casada, de repente no consigue quedarse embarazada, porque en África eso, una mujer casada que no consigue tener bebé puede traer también problemas, entonces a lo mejor el hombre le echa de casa, se queda en situación de desprotección. Eso llamamos como vulnerabilidad leve. Luego también tenemos luego pisos para los chicos enfermos y otros chicos menores de edad, digamos menores, pero que no son considerados como menores. ¿En qué sentido? Cuando lo hace la prueba
de muñeca. Entonces, cuando la fiscalía detecta que su muñeca no es de menor de edad, ahí también tiene problema a la hora de reconocer que se puede trabajar con él como menor de edad. Yo creo que la Asociación Caribou funciona mucho y mejor porque es una entidad que abarca, tenemos somos 11 contratados, digamos, y luego hay como más de 250 voluntarios. Entonces, hace que los servicios que damos funcionen perfectamente porque hay apoyo de gente voluntaria que se implica para poder acompañar a esas personas. Nada más si tengo que hablar del Centro de Formación y Promoción de la Mujer. Ahí cuenta con más de 49 profesionales que son profesores de español, psiquiatras, psicólogo, educadora social, trabajadora social. Pero sí tenemos que hablar de la persona contratada ahí como figura, pues entonces es la coordinadora de Centro de Formación y Promoción de la Mujer, también que es trabajadora social. Por lo tanto, el funcionamiento depende también mucho de los voluntarios, aunque los contratados ponemos un paquete muy fuerte para que eso siga adelante, ¿no? Nicole, perdona, Nicole, perdona, no te quería interrumpir, pero como he visto que mucha gente se está conectando ahora, para poder centrarles un poco, bueno, pues desde el inicio de la charla, y simplemente quería resumirles que Nicole nos está comentando un poco cuál es, bueno, pues cuál es el objetivo, ¿no? Y cuáles son los diferentes ámbitos de los que Caribou trata, ¿no? Bueno, Caribou trata de atender a los inmigrantes que llegan y luego profundizaremos más en ese aspecto que nos has contado de la atención a la salud. Nicole, te agradecemos mucho este resumen que nos estás haciendo de todos los ámbitos y no sé si te parece, habíamos comentado antes con Nicole la posibilidad de que pudiéramos proyectar quizás en este momento inicial de la charla un vídeo que aparece bueno, pues en el sitio web de la Asociación Caribou, con lo cual todo el mundo lo puede ver y puede acceder a ello, pero que nos gusta porque esta perspectiva organizacional que nos daba ahora Nicole es necesaria para que sepamos un poco cuál es el modelo de atención, pero en este vídeo se refleja toda la parte personal que hay detrás de todos los usuarios, ¿no? Entonces, quizás, Nicole, no sé si te parece que lo podamos ver ahora. Claro, por supuesto. Por supuesto. Avanzando, porque me da la sensación de que si luego, como tenemos tantas cosas de las que queremos hablar, para que nos dé tiempo, ¿vale? Muchas gracias a nuestra compañera de comunicación también, Laura, que nos está ayudando con este tema. Gracias, Nicole. Nada, nada. Llegué sola, no hablaba español, no conocía a nadie. Estamos en África, hablamos de Madrid, de una ciudad bastante grande. La gente, cada uno a su lado, cada uno va a su camino, sin perder ningún tiempo. Hay mucho miedo porque no sabemos dónde empezar. Pensamos que una vez que ya estás en Europa, todo es fácil. Digamos aquí, ya les damos quizás si no tienes a veces que te acompaña, nunca habría nada. Estoy creando una asociación donde hay muchos inmigrantes, porque yo le decía a México, me sentía sola. Me dijo, si vas a tal sitio, encontrarás muchos africanos. Era un poco de miedo, ¿no? Porque no conocía a nadie, pues solamente voy a pedir ayuda, no sé cómo esas personas van a reaccionar. En este caso ahí, la gente con miedo, te abraza, la gente te anima, a veces te hace comprender que eres como los demás. Hay muchos africanos que van allí, pienso que este lugar puede ser africano. Caribou aparece en un momento en el que organizamos la posibilidad de hacer un trabajo para ayudar, para integrar en nuestra sociedad a esta población. Tenemos que planificar cómo esta persona que llega a Orbita debe vivir mañana en nuestra sociedad.
Encontrar un lugar digno donde vivir es una de las principales dificultades para las personas africanas y para ello contamos con varios hogares de acogida donde acogemos a aquellas personas que están en situación de especial desprotección. Las cosas más elementales de inicio, como puede ser el alimentarse, el vestirse, el ponerse en contacto con su familia, la asistencia sanitaria. Aquí hay consumo. Laura, perdona, no sé si no se oye. Me dicen por aquí por el chat que no se oye, que no se oye bien. No sé si podemos hacer algo. Voy a volver a probar otra vez. Disculpad. ¿Ahora se escucha? Cuando llegué a España estaba un poquito como perdido. Vivir sola, no hablaba español, no conocía Si a nos nadie. podéis dar un feedback sobre si se oye bien, te lo agradecemos. Tengo una ciudad bastante grande. La gente, cada uno a su lado, cada uno va a su manera, sin perder ningún tiempo. Hay mucho miedo porque no sabes por dónde empezar. Pensamos que una vez que ya estás en Europa, todo es fácil. Pero digamos aquí, la realidad es tan difícil, muy difícil. Si no tienes a alguien que te acompaña, nunca realizarás. Me dijo que hay una asociación donde hay muchos inmigrantes. Porque yo le decía, es que me sentía sola. Me dijo, si vas a tal sitio, encontrarás muchos africanos. Era un poco de miedo, ¿no? Porque no conocía a nadie, pues solamente voy a pedir ayuda. No sé cómo esas personas van a reaccionar. Si llegas ahí, la gente es miedo, la gente te abraza, la gente te anima, la gente te hace comprender que eres como los demás. Hay muchos africanos que van allí. He dicho que sí, este lugar puede ser África. Calibú aparece en un momento en el que organizamos la posibilidad de hacer un trabajo para ayudar, para integrar en nuestra sociedad a esta población. Tenemos que planificar cómo esta persona que llega hoy puede vivir mañana en nuestra sociedad. Encontrar un lugar digno donde vivir es una de las principales dificultades para las personas africanas y para ello contamos con varios hogares de acogida donde acogemos a aquellas personas que están en situación de especial desprotección. Las cosas más elementales de inicio, como puede ser el alimentarse, el vestirse, el ponerse en contacto con su familia, la asistencia sanitaria. Aquí hay consultas de medicina general y de algunas especialidades. Básicamente prestamos atención médica al colectivo de inmigrantes africanos subsaharianos. Es la parte de conocer a personas, a individuos, a seres humanos que traen un inmenso deseo de integrarse y de dar algo a la sociedad de acogida. Pues básicamente asesoramiento jurídico a nivel muy básico, de extranjería y en general. Muchas veces es simplemente interpretarles los papeles que traen, leerlos con ellos y explicarles lo que no tanto traducir de español de otro idioma al español o al revés, sino simplemente el lenguaje jurídico, ¿no? Explicar qué significa y qué posibilidades tienen, mandarlos al turno oficial. Y otras veces, pues lo que podemos hacer es hacerles un recurso, prepararles papeles y, bueno, en general asesorarles sobre sus posibilidades de legalizar su situación en España. Son inmigrantes que quieren vivir con nosotros. Por tanto, hay que tratarlos como personas que quieren vivir en nuestra sociedad. Y esto nos preocupa, lo que está sucediendo con los centros de internamiento de extranjeros. Es una labor de acompañamiento. Lo que pasa con la realidad que se te echa encima cuando entras al CIE es muy superior a una labor de simple acompañamiento, porque la vulneración de derechos que cometidos es muy
salida laboral tenemos clases de alfabetización. Para la gente que acaba de llegar, no sabe hablar español, tenemos clases de español. Es importante que aprendan el idioma, que se participen, pero también que se sientan queridas, que se sientan que hay una preocupación por ella como persona. También, yo les digo mucho que ellas también me enseñan a compartir su cultura con la nuestra, que vean que somos alguien. Caribú tiene también actividades con niños y jóvenes africanos. Con ellos hacemos diferentes talleres de tiempo libre y en casos puntuales hacemos también tareas de apoyo y mediación escolar. Yo intento que se cree un ambiente distendido y agradable, que se sientan acogidos, que se sientan agradecidos. Generalmente preguntan lo disfruto porque hay una respuesta muy positiva. También acceden a formación ocupacional que les preparará para poder trabajar y llevar una vida normalizada en el gobierno de la cualquiera de los. Yo creo que Caribú se define muy bien con su poder la acogida, la bienvenida. Como una puerta de esperanza de muchísimo. Yo le llamo como la Caribú. Muchas gracias, Laura, por proyectar el vídeo. Pues bueno, con esto queríamos también introducir un poco esta sesión y bueno, pues Nicole precisamente es la directora general de la asociación y forma parte, por ejemplo, es miembro del Consejo Asesor también de Casa África en España, bueno, y tiene, bueno, pues más cargos en distintos organismos, ¿no? No podemos contarlos todos, ¿no? Ahora mismo porque es un currículum muy amplio el que ya tiene, pero sí que me gustaría, antes de pasar a preguntarles sobre aspectos más específicos que quizás nos interesen más a nosotros, sobre el tema sobre todo de cómo llevan a cabo la atención de la salud. Bueno, pues que todos los que estáis conectados también sepáis que Nicole es una mujer que tiene un bagaje profesional y personal muy amplio. Ella es diplomada en gestión financiera y en relaciones públicas y protocolo, y también ha realizado varios másters, por ejemplo, en gestión de migración, en dirección de entidades sin ánimo de lucro, y tiene un título de experto en gestión de asociaciones, fundaciones y ONGs, ¿no? Nicole lleva ya muchos años aquí en España, no lo ha dicho ya al inicio, pero bueno, pues me permito contaros yo que ella llegó en el 98, en 1998, y ha trabajado pues en muchos ámbitos, ¿no? Desde traducción, interpretación en oficinas de asilo, en refugios, en comisarías, en Audiencia Nacional, en hospitales, por ejemplo, luego hablaremos de eso, ¿no? Ha trabajado, bueno, como mediadora intercultural, luego hablaremos también de esa figura, como conferenciante, es coordinadora, lo comentaba ya antes, ¿no? Del Centro de Formación y Promoción de la Mujer de esta misma asociación, Caribú. Bueno, es una mujer muy completa y, bueno, y antes de que sigamos hablando, que luego nos hablamos mucho ella y yo, pues la queríamos sobre todo dar las gracias, porque como siempre venir, sacar un rato para estar con nosotros, sabemos que es complicado con los quehaceres del día a día y bueno, pues vaya nuestro agradecimiento por delante, Nicole, en ese sentido, ¿vale? Bueno, y después de esta introducción, yo sí que te quería preguntar, me gustaría que nos centrásemos un poco en ese aspecto de servicio médico que vosotros ofrecéis en Caribú a todas las personas que se acercan, ¿no? Que nos contases primero un poco la parte organizacional, también de cara pues, a los profesores y a los alumnos que nos escuchan, para que sepamos un poco cuál es ese servicio de acogida en términos médicos que vosotros ofrecéis, Nicole. Vale. Hablando de esta parte del servicio sanitario, de verdad que es un proyecto muy importante. Digamos, puedo decir que aparte de ayuda humanitaria, de alojamiento, el tema de salud es algo muy importante porque un porcentaje muy alto de nuestros usuarios no tiene documentación, por lo tanto no tiene tarjeta sanitaria. Entonces, en el centro sanitario de la Asociación Caribú tenemos a 49 voluntarios. Todos son voluntarios. Hay 23 enfermeros y 18 médicos.
todos vienen o de hospitales privados o también hospitales públicos. Tenemos el servicio de dermatología, salud mental, digestivo, medicina interna, traumatología y lo que llamamos farmacia, ¿no? Y lo que más se suele necesitar suele ser lo que es ginecología, dermatología y salud mental, aparte de lo que es general. El dermatología, ¿por qué? Porque muchos inmigrantes que nos vienen en patera. El hecho de pasar, digamos, días en el mar, su piel termina tocando, digamos, tocada. Entonces, salud mental, estamos hablando después de atravesar lo que son los 3 muros, ¿no? Más doloroso de su historia, ¿no? De su país que ha sufrido abusos para poder tomar la decisión de abandonar el país, lo que vive en el camino, porque es un camino largo y en el camino pasa por muchas cosas, sobre todo las mujeres tiene que vivir en mano de los mafiosos que les acompañan en el camino. Entonces son mujeres abusadas sexualmente, digamos, psicológicamente, cuando llega son mujeres con problemas. Aparte también para poder cruzar, digamos, todo lo que es Monte Gurugú y coger la patera, algunas de esas mujeres se tiene que optar a usar productos peligrosísimos o para no quedarse embarazada o para bloquear sus reglas. Entonces, cuando llega, de verdad que tiene muchos problemas que necesita pasar por la mano de un médico. Sobre todo el tema de ginecología y psicológico. Entonces, tenemos también socios externos, porque sin todo eso no puede funcionar. Son mucha gente que acude, aparte que también hay gente que tiene documentación, pero no tiene medios económicos para poder comprar sus medicinas, entonces acude. Entonces, como colaboradores externos, tenemos a lo que es anatomía patológica, tenemos... tenemos contrato, digamos, con el Hospital La Vot, La Paz, Sandoval, y últimamente estamos teniendo bastante relación con la FORA por el tema de salud mental. Tenemos también la clínica universitaria Optometría, Social Dental Studio, medicina tropical, que es la VOT, y digamos, medicina tropical, que es Ramón y Cajal, y programa informática OMI. Entonces, tenemos bastante colaboradores externos. Con Ramón y Cajal, por ejemplo, cuando llegan muchos, tiene problema, digamos, de infecciones por pasar en el camino meses o años en unas condiciones higiénicas que no son adecuadas. Pasa por las manos del Ramón y Cajal. Luego las que pasan por la FORA es lo que son los que tienen problema psicológico, porque normalmente el término psicológico a veces, las palabras en el mundo africano pesan mucho, porque a lo mejor decir a una persona que vas a tener seguimiento psicológico o psiquiátrico, de entrada se cierra, te dice que yo no soy loca, no, yo no soy loco. Entonces siempre buscamos ahí llamarlo como sociocultural, cosas así, siempre cambiado de nombre, para evitar que haya un bloqueo, sobre todo si la persona es nueva, no conoce cómo funciona el sistema de aquí. Últimamente estamos teniendo bastante casos con lo que es el tema emocional. Entonces, derivamos a hospitales cuando ya son casos más graves, pero luego dentro de Caribú tenemos psicólogos y psiquiatras. Entonces, intentamos, una vez que detectamos que hay esa situación, sobre todo empezamos con las personas que tenemos en los pisos, porque total de las personas que tenemos en los pisos son ya como más de 60, entre mujeres y hombres.
Entonces empezamos así, haciendo primero su seguimiento para luego pasar también con otras personas, salvo que haya caso de urgencia, pero primero intentamos trabajar, dar apoyo a las personas que tenemos en los pisos. Entonces, la psicóloga y la psiquiatra van como una vez a la semana, la psicóloga va una vez a la semana, la psiquiatra también una vez a la semana, para intentar ver, porque para que empiece a reconocer que tiene problema psicológico, es un problema. Pero ya las barreras ignoradas que vivimos aquí en España hace que las personas tengan problemas emocionales, digamos, diferente con la realidad de la gente que vive aquí en la sociedad española. El hecho de vivir en la clandestinidad te lleva también a tener psicológicamente problemas sin querer. Lo tienes, porque cada vez que a lo mejor ves la policía, genera en ti un problema. Entonces, el hecho de no tener vivienda adecuada, estar continuamente en la calle, no sabes si va a llover o no va a llover, también continuamente te genera problemas. Entonces, trabajamos muchísimo más el tema de salud emocional y salud sexual reproductiva dentro de Caribú. Y de hecho, ya que trabajamos mucho esos temas, intentamos fomentar lo que son tener facilitadoras o facilitadores dentro de la propia comunidad, porque muchas veces tenemos esa equivocación que el hecho de hablar idiomas automáticamente eres mediadora. No es así, porque dentro de la comunidad hay gente que está pasando un problema determinado en un momento dado de su vida, pero no significa que sea tonta o tonto. Por lo tanto, el hecho que también esas personas merecen tener profesionales delante de ellas es muy importante, porque aquí muchas veces relaciona a los mediadores interculturales solamente a la gente que hable idioma, pero a lo mejor esa persona no tiene código ético para poder acompañar realmente como mediadora a una persona que necesita un problema. Hay que valorar ese tema. Entonces, dentro de Caribú intentamos también fomentar formaciones para que haya facilitadoras para poder acompañar realmente a esas personas. De hecho, aquí en Madrid hoy día hay hospitales ya que están trabajando muchísimo con el tema de mediadores. Eso te quería preguntar también, Nicole, a este respecto, porque creo que igual muchos de nuestros alumnos y por supuesto los profesores, los colaboradores, se han encontrado en los hospitales de la Comunidad de Madrid con estas figuras y quizás no todos los conocen bien. O sea, el hecho de conjugar la humanización del cuidado con la interculturalidad, que es algo tan importante, ¿no? Esto lo hablábamos a la hora de preparar la charla, el bagaje cultural y profesional, incluso toda la formación que trae la persona que llega, es muy importante poder entenderlo para explicar cuál es la situación aquí y que podamos cuidar mejor los profesionales y que la persona que es atendida en ese sentido también se sienta o pueda entender el motivo del cuidado, ¿no? Y también en ese sentido la bidireccionalidad sea más fácil. Cuéntanos cuál es esa figura un poco en los hospitales y es en ese aspecto. Es muy importante. Tenemos que partir primero, los africanos en general no abusan del sistema sanitario, porque en su creencia, primero es la religión que puede salvar a una persona. Entonces, por lo tanto, muchas veces va en el hospital cuando ve que realmente ya no puede más. Es cuando realmente van al hospital, porque el africano, primero, la protección es Dios, que da la seguridad, que Dios da la salud, que Dios sana, que Dios salva, todo eso lo tiene en cuenta. Por lo tanto, cuando va al hospital es porque está muy mal. Si no encuentra herramientas adecuadas para poder trabajar con él, se bloquea todavía más. Esa figura de mediadora intercultural es muy importante, sobre todo a la hora de acompañar. A la hora de acompañar y cómo hablar también con los profesionales. Yo he ido a traducir muchas veces, pero siempre hay ese choque hasta que te conozcan, que vea que también domina lo que son los códigos. Ahí también se abre un poco.
Eso por eso que yo siempre he fomentado dentro del colectivo africano no aceptar participar en una mesa solamente para demostrar lo que es la interculturalidad, porque tú hablas al nombre de todo un colectivo que te está escuchando, tú eres la voz de todo un colectivo. Por lo tanto, hay que saber decir sí en una cosa que vas a ser capaz de poder explicar. Entonces, el tema de mediadores hoy día es importante, pero también tenemos que tener cuidado. No llevar a gente solamente porque habla idioma. Ese puede crear conflictos, sobre todo si tú no sabes transmitir realmente lo que quiere la usuaria o el usuario al profesional de salud. Entonces, ese puede crear también un conflicto. Es verdad que a veces se relaciona la figura de la mediadora con la trabajadora social. Ese depende todo eso también, porque hay mediación intercultural por el flujo migratorio, pero también por el mundo laboral. Esa figura de mediadora no tiene por qué existir solamente porque hay flujo migratorio, no. También se puede existir mediación para el mundo laboral. De hecho, no todos los inmigrantes han pasado por el mar. Hay gente también que ha nacido aquí. Es otro perfil diferente de lo que es el africano, porque hay africanos y afrodescendientes también, como se puede llamar también persona racializada. Entonces, las necesidades cambian. Por lo tanto, a lo mejor la mediadora o el mediador que tiene que acompañar a una persona en el hospital no tiene por qué ser la misma persona o misma figura que tiene que acompañar a una persona que lleva aquí años, que necesita otro tipo de apoyo. Entonces, esta figura es imprescindible incorporarlo en el servicio sanitario, pero respetando también un poco lo que es la naturaleza, ¿no?, de los problemas. No solamente porque es un inmigrante, vale, esta persona habla su dialecto, pues le metemos ahí y que la acompañe. No, pasa también con el tema de solicitud de asilo. A veces hay solicitud que se queda muy cojo porque a lo mejor el intérprete no ha captado todo lo que tiene que llevar a cabo, tema de transparencia, tema de protección de datos, solamente la persona va a traducir. Se limita ahí, no sabe otras cosas que lleva consigo, obligaciones y deberes. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que hay que revisarlo a nivel de aquí. Es un mensaje muy importante el que nos estás trasladando, Nicole, el hecho de que no es solo acompañar, es que hay que saber acompañar y hay que tener formación específica para poder acompañar en cada uno de los ámbitos de la persona acogida en este sentido. Bueno, luego si queréis charlamos un poco sobre esto, pero creo que es vital. Y al hilo de esto yo te quería preguntar, vosotros desde Caribou, como agentes que acompañáis también a centros sanitarios, etcétera, los usuarios africanos en este caso, ¿han sido testigos o sienten que hay prejuicios por parte del sistema sanitario español, de los profesionales, a la hora de atenderles? Por ejemplo, pienso en situaciones como la mutilación genital femenina, o sea, ciertas circunstancias que a lo mejor aquí en España tengan una visión concreta que, bueno, pues que necesitemos todos aprender el otro tipo de visión para poder cuidar mejor, ¿no? Desde ambos lados. ¿Cómo lo veis vosotros ese aspecto? Yo creo que prejuicios siempre hay, ¿no? No a lo mejor porque no respecta lo que es el ético del médico, sino la circunstancia que se encuentra la persona le obliga a no entender bien. Porque si hablamos el tema de mutilación genital femenina, aquí en España yo creo que no hace mucho que se empezó a hablar de la mutilación genital femenina. Por lo tanto, no todos los profesionales tienen la formación suficiente para poder abordar con eficacia el tema de mutilación genital femenina, porque desde que se dijo que la mujer que... hay mujeres solamente porque tiene un grano en sus genitales, aquí lo interpreta que ha pasado por la mutilación genital femenina. También puede dar la situación, pero yo creo que estigmatización de los profesionales muchas veces bloquea a las personas en vez de ayudar. Seguramente que no lo hace con mala intención, pero hace falta
primero, abordar ese tema con mucho respeto, porque no conoce, no es porque no conoce bien hacer su trabajo, sino no domina este campo, porque culturalmente este tema aquí en España no existe. Por lo tanto, yo creo que los profesionales tienen que estar abiertos a aprender cómo abordar este tema, y el lenguaje también, porque una persona como mediadora puede decir al médico o a la enfermera, oye, no la diga mutilación genital femenina, sino dile corte, sino dile ablación. Esas cosas hacen que entre todo intercambiamos, digamos, información para que podamos dar apoyo a la persona que lo necesita realmente. Otra cosa también yo diría el tema de sangre, porque los inmigrantes siempre tenemos tendencia a pensar que los blancos necesitan la sangre de los negros porque es importante, es fuerte. Entonces, eso lo tenemos como en la cabeza, como muy presente. Entonces, esa desconfianza siempre ha existido. A mí me pasó también lo mismo, que por qué me tiene que sacar un montón de sangre. Bueno, pero con una explicación clara, lo entiende y pues te dejas llevar, si hay que decirlo así. Pero el hecho también de no hablar el idioma hace que los profesionales de salud no atienden bien a los inmigrantes, porque es una barrera, las cosas como son. Es como si estás hablando con una persona, os dais la espalda, aunque os estáis escuchando, pero no os veis, no os entendéis bien. Es lo que pasa entre la sanidad y los inmigrantes. A veces no se entiende y ese lenguaje no existe, es como un lenguaje nulo. Fíjate que mi siguiente cuestión iba un poco por ahí, Nicole. No sé si esto lo podremos resolver en este ratito, pero la idea sería, ¿cuáles serían o qué herramientas necesitarían ahora mismo los profesionales sanitarios de cara también a pensar en nosotros que formamos alumnos que serán profesionales en unos años? ¿Qué herramientas de interculturalidad o de, no sé si de apertura quizás sea lo necesario, podemos trasladarles o tenemos, bueno, pues obligación de enseñarles y de aplicarnos también y aprender nosotros mismos para que podamos entendernos mejor y esa sensación que tú decías física, ese ejemplo tan bueno de poder darse la espalda, tenga, bueno, pues podamos tender puentes en la medida de lo posible. No sé si eso lo podemos solucionar ahora mismo, ¿no? Pero bueno, quizás incluso a los compañeros que nos están escuchando a alguien se les ocurre algo, o hay iniciativas ya en marcha en ese sentido, para formar a la interculturalidad, para poder cuidar mejor. Yo creo que actualmente en España estamos en un mundo multicultural. Por lo tanto, yo creo que tenemos que saber el mensaje que difundimos, ¿no? Y el mensaje también que promovemos. Entonces, si una vez que sepamos todo eso, puede influir también, ¿no? En la manera que vamos a convivir. Yo creo que aparte de la mediación intercultural y la interpretación, incorporar también competencias interculturales. Puede ser algo muy importante, ¿no? Incorporar estas figuras. Al mismo tiempo, yo creo que hay que reconocer también el valor de la cultura de la otra, de la cultura de la otra persona. ¿Por qué no hacer de este valor también tu cultura? Porque así puedes dar una mejor respuesta a la hora de trabajar esos temas. Yo creo que sería imprescindible estar abierto primero al cambio, respetar a la otra persona y sus valores propios. Fíjate, con eso nos quedamos, apertura y respeto, quizás sean dos de las cosas, ¿no? más importantes, para avanzar, para empezar a avanzar, que ya es importante. Oye, Nicole, y todo esto, claro, para vosotros funciona así desde hace muchos años, pero me veo obligada a colocarnos en la situación que vivimos hace un año, que supongo que igual que al resto, a vosotros os cambió completamente el modelo de atención. ¿Qué pasó cuando llegó el confinamiento? ¿Tuvisteis que iros a casa? ¿Qué pasó con esa atención diaria vuestra, física, de personas que llamaban a la puerta de Caribú? ¿Cómo lo hicisteis? No solo la parte física, sino toda esa atención emocional que lleva detrás.
de los usuarios que van simplemente de visita o los que estaban en pisos. ¿Qué hicisteis? ¿Cómo lo gestionasteis? Es verdad que todos vivimos con incertidumbre, ¿no? La pandemia, el COVID-19. Pero es como en una guerra. No todo el mundo vive los peligros de la guerra de la misma manera. Es como lo que nos pasó también con la pandemia, con el COVID-19. No todos lo hemos vivido de la misma manera. Igual yo también como africana, no puedo decir que viví la pandemia igual que mis otras compañeras o mis otros compañeros. Siempre ahí cambia la situación con que uno se encuentra. Porque estamos hablando que hay africano que vivía y vive del día a día. No es que la pandemia, la pandemia ha intensificado nuestra manera de poder ayudar, pero son gente que lleva mucho tiempo en esa situación, ¿no? de desprotección. Pero durante la pandemia hemos tenido que intensificar, buscar estrategias de cómo afrontar todo eso. Y porque hemos tenido que llevar comida en casas de la persona. Pero ese también lanzo ese mensaje para dar las gracias, yo creo que también a los españoles, porque quienes nos ayudaron a organizar todo eso son chavales jóvenes. Cuando digo chavales, eran de 18 a 25 años. Son chicos jóvenes que nos ayudaron a poder acercar comidas en pisos de gente con vulnerabilidad. Porque hemos estado confinados todos, pero yo he bajado para comprar una barra de pan. Pero una persona que no tiene dinero ni documento, no lo vive de una misma manera para poder bajar. Entonces hicimos también lo que es las escuchas telefónicas para poder dar apoyo a las personas que necesitaban ayuda en un momento dado. Y muchas de esas personas no tienen ni wifi en sus casas. Tuvimos que estando ahí recargándoles como 5 euros, 10 euros, lo que hemos podido, dependiendo un poco de la situación de cada una, si es una persona o es familia, ¿no? Porque la urgencia nos hizo cambiar un poco la forma de trabajar dentro de Caribe. Porque a veces al día damos apoyo a 150, 100 personas, pero durante el confinamiento hemos tenido que ampliar el doble, porque hemos tenido que ayudar incluso gente que llevábamos años que no ayudaban porque ya tenía su trabajo, entonces hemos tenido que ampliar. Ese de decir que quédate en casa para los africanos fue muy difícil, porque no entendía todo lo que decía de quedarse en casa los primeros días. Hemos tenido que traducir en muchos idiomas, quédate en casa, para que esas personas entendieran que se tiene que quedar en casa porque hay un peligro. Entonces, era una situación que hizo que Caribou trabajara el doble o el triple de antes, pero sí que con los jóvenes hemos tenido que sacar todo eso adelante, yo creo. Nicole, y nos preguntan por el chat, también al hilo de esto, ¿no? De todos los servicios de acogida que vosotros dais, tanto antes como después de la aparición bueno, pues de la llegada de la COVID-19, ¿cómo os financiáis? ¿Cuál es vuestro apoyo económico que os permite tirar adelante con estas situaciones que además ahora son más acuciantes? Es verdad que Caribou, como una entidad declarada de utilidad pública que lleva como 30 años dando servicio, tenemos subvención de la Comunidad de Madrid. Tenemos subvención de la Comunidad de Madrid también de Fondo Europeo, pero también tenemos que hablar de la realidad actual. Las subvenciones cada vez están recortando subvenciones en toda parte. Es verdad que durante la pandemia hubo una solidaridad brutal. Eso debo de reconocer, porque a través de las campañas que hicimos para pedir ayuda y captar fondos, hay bastantes personas que colaboraron. Entonces, yo personalmente incluso hice como una campaña, llamamiento a las mujeres africanas y mujeres afrodescendientes, porque yo pensé,
sí hay españoles que están viviendo de sus pensiones, están aportando, aunque 10 euros, 20 euros. ¿Por qué no los africanas que estamos viviendo aquí, también podemos hacer lo mismo? Y yo lancé esta campaña para pedir a los propios africanos que ayudara también a los que están en una situación de vulnerabilidad. Es verdad que también ahí hay gente que reaccionaba. Te digo que Caribou se sostiene por lo que es, primero, los fondos propios de los donantes de la asociación, más de un 50%, luego otros 50% pues son como lo que es la Comunidad de Madrid, Fondo Europeo, algunas empresas, hospitales, pues particulares. Es ahí como funcionamos. Gracias, Nicole. Y fíjate que otra de nuestras compañeras te traslada por el chat, dos preguntas que creo que nos estamos haciendo ahora mismo todos, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitáis a día de hoy o en esta temporada y cómo podemos nosotros ayudaros? Lánzanos tú el mensaje, porque hay mucha gente que te está escuchando hoy y bueno, pues que lo mismo se generan, ¿no? Ideas para poder, bueno, pues crear redes de ayuda que al final son tan necesarias. ¿En qué aspectos podríamos colaborar más? O incluso los jóvenes que decías antes, ¿no? Los estudiantes, que van a ser futuros también profesionales de sanitarios en este sentido. Yo creo que cuando se habla del mundo social, muchas veces pensamos que la ayuda más eficaz es el dinero. Es verdad que el dinero ayuda, ¿no? Para que los programas, los proyectos funcionen. Pero yo creo que lo que es la humanidad también tiene un plus importante. Tener el tiempo, yo creo que de acompañamiento, incluso hoy día muchas cosas se están haciendo online. A lo mejor apoyar a un chaval para hacer su deber es algo también importante. Yo creo que no es solamente dinero, se puede ver la ayuda, también ser la voz, porque ahora que yo estoy hablando, muchas veces tenemos estereotipo, ¿no? Sobre los inmigrantes, sobre los africanos, pero también tener un discurso, no los discursos de xenofobias que estamos viviendo, pero a lo mejor da testimonio de buena fe sobre valorizar un poco también un colectivo que no es un colectivo conflictivo, puede ser también importante. Yo creo que también el acompañamiento, el apoyo para Caribou, yo creo que cualquier tipo de ayuda, sobre todo que cuando viene de los jóvenes, es una ayuda que sería bienvenida, tanto al nivel de apoyar para hacer deberes, para vía telefónica. Yo creo que cualquier tipo de ayuda nos vendría bien. Ser voluntario también, yo creo que ese es una ayuda también importante. Fíjate, Nicole, pero efectivamente ha sido a la raíz del asunto, ¿no? Que es también la raíz de la creación de este espacio, ¿no? Y por la que estamos hoy todos aquí escuchándote a ti, que es buscar herramientas para humanizarnos nosotros mismos y para humanizar a la gente que tenemos al lado. Con lo cual, bueno, pues creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Con la idea que nos has trasladado, que muchas veces son los recursos materiales los que hacen falta para organizar, pero tienen que estar detrás las personas, ¿no? Fíjate, quería yo preguntarte, bueno, cuando puedas, cuando acabes. Dime. Quería preguntarte porque hablabas tú de la mujer africana y me consta que tú trabajas mucho con el colectivo de la mujer para poner en valor, como tú decías, ¿no? Todas esas capacidades, porque además cuando preparábamos esta charla comentabas que efectivamente las personas que acuden, no solo a Caribou, sino cualquier persona de otro país que llega a España, tienen bagajes personales y profesionales muy diferentes, con lo cual hay gente muy formada, gente que necesita mucho apoyo en formación, pero sí que es verdad que en la sociedad africana la mujer tiene, digamos, una responsabilidad muy importante a la hora de que lleva mucho peso de tirar de su familia y de sacar adelante, bueno, pues el contexto humano en el que vive, ¿no? No sé si lo vivís igual aquí o si lo habéis vivido igual aquí. ¿Son las mujeres africanas verdaderos motores a la hora de ayudar a salir adelante no solo a las personas que son compañeros en el piso o que llegan con ellos, ¿no? Sino a la hora de integrarse y de poder sacar adelante al resto de la familia? ¿Cómo lo vivís eso? ¿Es distinta la aproximación en ese sentido? Yo creo que siempre decimos que la mujer africana es como el cuello, ¿no? Si no hay cuello, la cabeza no se puede mover. Entonces, la importancia de la mujer en la sociedad africana es brutal. Aunque debo de decir que sin paz
no hay desarrollo, ¿no? Muchas veces la mujer siempre queda invisibilizada, ¿no? Es como la suelen poner en un segundo plano, aunque hoy día la mujer cada vez está buscando su espacio y lo está consiguiendo. Pero estamos hablando de, es verdad que África no es un país, es un continente con 55 países. Cada país tiene un desarrollo diferente, pero un porcentaje muy alto de los países africanos, las mujeres viven en una vulnerabilidad, digamos, grave, en el sentido que es analfabeta, es la mujer que solamente hace el trabajo de campo, pero bueno, el tiempo, Ruanda, por ejemplo, es el país que tiene más mujeres en el parlamento, pero si la mujer está en el parlamento, pero no tiene voz suficiente para llevar la agenda de las mujeres en su político de gobierno, entonces no sirve para mucho. Por lo tanto, queda todavía, ¿no?, un esfuerzo más para que las mujeres lleguen a lo que estamos buscando hoy día. Es verdad que el feminismo en África siempre ha existido. No es que estamos aprendiendo el feminismo aquí en Europa. Siempre ha existido, pero de otra manera. Pero la manera de vivir esta experiencia, ¿no?, como mujer, con toda su libertad de expresión, aquí en Europa no tiene nada que ver con lo que es en África, porque ahí no hay libertad de expresión. Yo lo que puedo decir aquí, si hay algo que el gobierno no hace bien, a mí, yo tengo que levantar la voz para decir, aquí no habéis hecho las cosas bien, respetar los derechos humanos. Pero en África muchas veces la gente tiene miedo. Aquí lo que pasa, muchas mujeres tienen voz, pero también no debemos de olvidar que las personas viajan con su identidad cultural. Y hay mujeres que siguen siendo sumisas, porque hay países que se dice que la mujer se ha casado con su propio primo. Entonces, aunque vive violencia, a veces no denuncia. No es porque es incapaz, no tiene voz, no. Sencillamente porque a lo mejor la persona que iba a ir a denunciar es su primo y en su familia no lo van a interpretar bien. Entonces se calla. Porque la idea que se suelen decir que la mujer africana aquí es débil, consiente todo, no es verdad. La mujer africana tiene poder, pero depende un poco de dónde y cómo ejercer ese poder. Porque a veces es ahí donde vienen las limitaciones. Aquí, una mujer analfabeta quizás no pueda acompañar a su hijo a hacer los deberes en el colegio, y siempre es el hombre que lo hace. Pero llevamos una década que la mayoría de las mujeres que están viniendo, que toman la decisión, no viene por reagrupación familiar, viene porque ella ha decidido venir, es una mujer empoderada. Por lo tanto, toma sus decisiones sola y hace las cosas sola. Tomamos nota, Nicole, del ejemplo que también nos dais y nos dan, porque nosotros también tenemos mucho alumnado femenino y mucho profesorado femenino y, como tú dices, ¿no?, pues tenemos que aprender todos de todos. Veo que vamos avanzando el tiempo y estamos muy cómodos en la charla, pero quizás estoy preguntando yo mucho. Voy a dejar un espacio para que las personas que nos escuchan, no sé si a través del chat o alguien a través del micrófono, pues quiere hacer algún comentario o preguntarle algo a Nicole, que es la protagonista hoy. Adelante, cuando quieras. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Quizás es que hemos tocado muchos temas y necesitaríamos tiempo, ¿no?, para desarrollarlos todos. Nicole, pues quizás, entonces, me gustaría resumir un poco o darle un cierre un poco a esta conversación pidiéndote que nos trasladaras un mensaje, algo que les quisieras decir, sobre todo a los alumnos, pero bueno, a todos los profesionales sanitarios que están ahora conectados, porque hemos aprendido mucho, bueno, en este rato por lo menos nos hemos asomado muy bien al aspecto intercultural y de humanización del cuidado y sobre todo el cuidado de la salud, que es el que a nosotros nos ocupa más, pero ¿qué te gustaría decirles a ellos de cara a su futuro, a su profesión y a su formación como personas, que al final es lo que buscamos también en ellos?
Yo creo que tenemos que partir, es muy interesante y muy positivo estudiar, ¿no? Lo que hemos estudiado, lo que estáis estudiando hoy día es muy importante. Pero a veces, para poder llevar ciertas cosas bien, no solamente hay que poner en práctica lo que has estudiado, porque a veces la humanidad también impone que cambie el rumbo de las cosas. Porque es verdad, la realidad con que nos podemos encontrar en el terreno cuando trabajamos en el mundo social no es al 100% lo que hemos estudiado todo. Igual hay cosas que puede cambiar, que puede desviarse. Yo creo que ahí es importante tener en cuenta siempre la profesionalidad, porque es importante y eso hace que las cosas se hagan bien. Pero también a veces la humanidad te hace implicar, meter cosas que no has estudiado. Yo creo que puede ser un punto muy importante, ¿no? Porque yo diría, tenemos que... Es difícil de luchar contra el miedo, ¿no? A la otra persona, pero respetar al otro también nos hace que tengamos un camino de una convivencia digna. Yo estoy seguro que el tiempo que habéis estado aquí es porque estáis implicados en este mundo, si no, no ibas a estar aquí. Ese es bien claro, es importante, pero tenemos que buscar siempre en común lo que nos une para poder trabajar en un mundo mejor. Yo creo que es el mensaje final que quiero lanzar. Os voy a dejar también con un mensaje que hay que tener en cuenta, que a mí me gusta mucho, que dice, podemos tener en cuenta la reflexión, y es la reflexión de Francesca Morelli, que dice en una frase, en una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma. Este virus nos manda un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña. Hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ellos a su vez se responsabilicen para con nosotros. Yo creo que yo voy a terminar así, es lo que os puedo decir, de verdad. Pues no se puede decir mejor, Nicole. Muchas gracias. Vamos a despedir ya la sesión dándote las gracias, Nicole, por dejarnos que nos asomemos un poquito a África a través de ti y por traernos toda tu fuerza y toda tu valentía y por demostrarnos que eres una mujer inspiradora y que nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas importantes. Me consta que esta semilla que hemos plantado hoy dará sus frutos en muchos de nosotros y espero, ¿no?, que sirva también para difundir humanidad e interculturalidad en todos los aspectos que podamos, no solo en el aspecto sociosanitario, que ahora se necesita más que nunca. Gracias por tu tiempo, Nicole, gracias por toda la fuerza que nos has transmitido y por todas las cosas importantes que nos has hecho ver, porque a veces aterrizar en estos conceptos pues no es fácil. Gracias por todo, Nicole. Yo gracias a vosotros y también nosotros seguiremos abiertos al aprendizaje. Estando en un país que nos acoge, estaremos abiertos al aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias.